El edificio no es la iglesia, nosotros somos la iglesia. Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que desde casa y en familia, pide la presencia de Dios. Recuerda, nosotros somos el lugar en donde mora el Señor. No te confundas, se cierran los edificios pero no las iglesias. La iglesia eres tú. ¿Cómo ayudar a los niños a calmar la ansiedad en momentos de pandemia? ¿Qué puede generarle a un niño la ansiedad? ¿La pandemia lo ha generado? Claro que sí. Esta semana, hablando con varios padres y madres de familia, pude comprobar verdades que ya son conocidas, y es que los niños en cualquier edad y en cualquier etapa pueden vivir ansiedades, momentos de depresión y de crisis. Y tristemente son muchas las formas en que se está llevando a los niños a vivir ansiedad. Pero también he podido comprobar en el diálogo con ellos que aún en momentos muy críticos, muy difíciles, los niños pueden o no vivir la ansiedad. No necesariamente la tienen que vivir. O que tal vez viven algunos momentos de ansiedad muy críticos, pero que otros sencillamente son muy suaves y lo saben superar. ¿Qué hace la diferencia? Factores diferentes marcan la diferencia. La palabra de Dios nos quiere enseñar hoy lo que nosotros podemos hacer para que realmente nuestros hijos puedan vivir momentos de crisis sin vivir unas situaciones tan críticas dentro de ellos, sabiéndolo superar. Y quiero empezar sentando unas bases claves y claras. En Mateo 18, del 5 al 7, dice que cualquiera que en mi nombre, dice ahí, reciba a un niño como estos, dice Jesús, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del hombre por sus tropiezos, dice, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Quizás algunos consiervos me dirán, no, pero aquí no habla de niños biológicos, esto es de niños espirituales. No voy a entrar en esa discusión, pero el contexto nos habla y también nos dice lo pertinente que es este texto para lo que hoy nos reúne, para la discusión que hoy nos reúne. Sí, los niños tienen igual de dignidad a cualquier ser humano, pero tenga claro que no es una dignidad que el niño ha adquirido. Ni siquiera es una dignidad que ni yo, ni usted, ni ningún ser humano le hemos dado al niño. Esta dignidad fue dada por su creador. Así que partimos de la verdad de que los niños son dignos de tener condiciones apropiadas para su desarrollo y de ser tratados con el respeto que ellos se merecen, porque es Dios mismo el que les ha conferido esta posición. Entonces, debemos resaltar esta verdad, aunque parezca obvia, porque tristemente parece que para muchas personas no ha sido esto claro. Y nosotros tenemos que, como iglesia y como familia, seguir viviendo para honrar a los niños como lo hemos hecho hasta ahora. Esa es la base con la que debemos entonces trabajar con nuestros niños en cualquier momento, también en momentos de ansiedad. Su gran valor y dignidad. Y sin embargo, y antes de continuar, quiero hacer otra pregunta. Si ellos tienen su dignidad dada por Dios y si las ansiedades que ellos viven son reales, entonces nuestro deber sería evitarles problemas que generen ansiedad en los niños. ¿Saben que no? Suena contradictorio, pero no es así. La Biblia nos habla en diferentes partes que las crisis y los problemas son
inevitables que en muchos momentos llegarán. Hoy, por ejemplo, acabo de leer un texto en el versículo 7 del capítulo 18 de Mateo que acabo de leer. Dice: ay del mundo por los tropiezos, pero miren lo que dice ahí, lo resalto, porque es necesario que vengan los tropiezos. Parece difícil pensar en esto, pero es una realidad. Ay de aquel, dice sin embargo, por quien vengan esos tropiezos. Sí, los tropiezos vendrán, aún para nuestros hijos. No quisiéramos que eso pasara. Ellos también están en el mundo. Es una realidad. Y el Señor dice en Juan 16:33 que en el mundo tendremos aflicción, incluyendo los niños. Pero es importante que tengamos claro esto. Que no seamos nosotros los que traigamos estos tropiezos que generan dolor, ansiedad, miedos. Que no lleguemos a ser nosotros, y por eso es que estamos trabajando, siempre lo hemos trabajado. La Biblia es nuestro manual y como padres y maestros debemos seguir lo que la Biblia dice para equiparles, no para evitarles los problemas, no para evitar que ellos vivan frustraciones o que vivan momentos de ansiedad. Van a llegar, lo acabamos de ver. Nuestro trabajo no es hacer eso, nuestro trabajo es educarles para que ellos mismos no se busquen esos problemas y esos tropiezos, para que ellos sepan ir más adelante y evitarlos, pero también para acompañarles y equiparles para que salgan victoriosos en medio de estos problemas. Ese es nuestro trabajo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo les motivo hoy para que una de las cosas que hagamos no solamente sea pensar y reconocer la dignidad de ellos, sino que ahora nosotros trabajemos para llevar a los niños a establecer una relación personal y de confianza en el Señor Jesús. Jesús lo dijo: dejen que los niños vengan a mí. ¿En qué etapa de sus vidas es el momento ideal para que vengan los niños a Jesús? En cualquier etapa de sus vidas. No espere que su niño crezca. No espere que él tome la decisión, porque el mundo no le va a dejar tomar la decisión. Es usted el que puede llevarle a su hijo a establecer una relación con Jesús de manera personal. ¿Cómo? Un niño bebé puede oír por fe, la palabra del Señor. Puede escuchar la palabra de Dios cantada, contada, relatada. Un niño en edad escolar debe y puede oír la palabra, pero también puede verla leyéndola y puede verla activa en otro. Un adolescente puede oír, ver y vivir la palabra de Dios. Pero tenga claro que si usted quiere llevar a su niño para que tenga una relación personal con el Señor, debe vivir en coherencia a lo que dice. Yo enseño con mis palabras y lo respaldo con mi vida. Lo que yo hablo, lo que yo vivo habla más fuerte que mis palabras. Si no hay coherencia, esto sí genera ansiedad. Un adolescente que ve que sus padres están viviendo otra cosa diferente a lo que van y predican o dicen en la iglesia o le dicen a él, este adolescente genera ansiedad, un niño genera ansiedad. ¿Por qué? Porque no van a pensar: mi guía, mi padre, mi jefe, mi líder, mi pastor, no es coherente con lo que dice, entonces ¿en quién confío? ¿Quiere evitarle ansiedad a su hijo? Viva coherentemente con lo que la palabra dice. Para eso, llévelo a la palabra y viva la palabra. Los resultados de esto usted los verá en sus hijos, pero también en sus nietos. Pero lleve a su hijo también y a su niño a la palabra de Dios directamente, no solo a Dios, sino también a la palabra. Deuteronomio nos lo dice y usted lo puede leer en Deuteronomio 6 y en muchas partes de Deuteronomio y de la Biblia. Lleve al niño a relacionar su vida con la palabra viva. Este es un gran momento para hacerlo. Un niño que establece en estos momentos de pandemia relación con Dios y relación con la palabra de Dios va a poder vivir en cualquier momento su relación con Dios y con la palabra de Dios. Es muy gratificante ver cómo mis hijos fueron criados por padres que creían en Dios. Yo fui criada por una madre que creía en Dios y por un papá que creía en Dios. Y así de ahí arriba, para arriba. Pero ver ahora a mis nietos. Mi nieto Juan Daniel, de 5 años, dice claramente: abuela, abuelo, cuando yo no puedo dormir estoy tan contento porque tengo mi Biblia cerca y puedo leerla. Está aprendiendo a leer y está feliz. En las noches, cuando se siente asustado, encontrando historias bíblicas que le puedan ayudar.
Lleve a sus hijos a establecer una relación con Dios y con la Biblia. Pero también, no solamente eso, lleve a su hijo y tenga con su hijo una relación sana, una relación edificante, una relación de constante restauración. Esto no quiere decir que usted siempre va a estar de risa en risa, con una calma tremenda y con una paz, porque sabemos que eso no puede ser. Pero su relación con su hijo debe ser buena, basada en relaciones de respeto, de confianza, de compromiso, de comunicación. Hable con su hijo, pero sobre todo deje que él le hable. ¿Sabe? Y por favor, si es posible, grábese esta frase. Un oído abierto es el mejor síntoma de un corazón abierto. ¿Usted quiere que su hijo sea libre de la ansiedad en momentos de crisis que los va a vivir? Mantenga sus oídos abiertos para él. ¿Sabe que nuestro Padre Celestial conoce eso de nosotros? Y Él lo dice en tantas partes de la Biblia, pero en uno de ellos es en Filipenses 4, cuando Él dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos. Yo quiero escuchar de usted por qué está ansioso, por qué está preocupado. Y yo le voy a dar paz. Cuando la palabra de Dios llega, mi ansiedad se va. Eso es lo que debemos enseñarle al niño. El Señor, entendiendo que nosotros necesitábamos oídos para poder desahogar nuestras preocupaciones y nuestras tristezas, nos dijo, aquí están mis oídos. Ahora nos dice, ustedes como padres tienen que edificar esa clase de relación con su hijo. Déjelo que él hable y escuche atentamente. Pero también llévelo a que él hable con el Padre Celestial. Un oído abierto es el mejor síntoma de un corazón abierto. Dentro de una relación sana tienen que haber normas claras. ¿Cómo evitar que su hijo caiga en depresiones, en ansiedades y en problemas mayores? Mantenga normas claras en su hogar. Para mí las normas claras son como en un puente elevado, las barandas. Si yo me voy a subir a un puente elevado y voy a pasar una gran avenida sobre una gran avenida en el puente elevado, yo necesito conocer las barandas, los límites de ese puente elevado. Si no conozco los límites de ese puente elevado, muy fácilmente me voy a ir al fondo y voy a morir. Y eso nos lo dice Proverbios 19:18. Léalo en su casa, se lo voy a leer. Dice, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza y no te hagas cómplice de su muerte. Tremendo. Es muy real y tenemos que ponerle normas claras para que su hijo sepa hasta dónde va, porque el no saber cuáles son las normas claras genera ansiedad. En momentos de pandemia, las normas deben mantenerse en cualquier momento de la vida del niño pequeño, adolescente, en edad escolar. En una relación sana debe haber respeto, tolerancia y flexibilidad. Proverbios 15:1 lo dijo. Y nos lo dice la palabra de Dios. Pero en Proverbios 15:1 dice, la palabra blanda calma la ira. Sea respetuoso con su hijo, sea tolerante con su hijo, porque eso que usted hace, lo va a hacer él con usted. Eso lo dice Gálatas 6:7 también. Lo que usted siembra en él, usted lo va a recibir. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, permita que su hijo establezca una relación con Dios y con su palabra, directa y personal. Tenga una relación sana con su hijo, donde haya una comunicación clara, oídos abiertos, donde hayan normas claras y firmes, donde haya respeto. Pero también cuente su testimonio constantemente. ¿Usted quiere que su hijo viva las crisis y las pase en victoria? Cuéntele sus testimonios, porque usted también ha vivido crisis. Eso lo dice el Salmo 78, que nuestros labios pronunciarán las parábolas y contarán las cosas que Dios ha hecho, las maravillas, las grandes maravillas a nuestras generaciones y a los hijos de nuestros hijos. Eso hace que nuestros hijos comiencen a creer en Dios. Nuestros testimonios los llevarán a creer en un Dios que hizo, que hace y que hará. Nuestros testimonios les harán tener esperanza de que estas situaciones difíciles pasarán, porque saben que nosotros pasamos momentos difíciles, nuestros abuelos, que en otros momentos se pasaron momentos difíciles y que aprendimos y que vivimos de acuerdo a lo que Dios dice. Enséñele, cuéntele lo que usted aprendió en estos momentos difíciles. Cuéntele a su hijo lo que usted vivió
y cómo salió con el poder de Dios. Y por último, dele a su hijo un sentido de vida, más que sentir que es víctima. Ayúdele a saber que él puede ser parte de la solución. Y este sentido de vida que nos hace ser parte de la solución, que nos hace pensar en servir, en bendecir, en ayudar a un niño desde su edad más temprana, se le puede enseñar esto, se basa en una gran verdad, y es que nuestra vida no termina aquí, que nosotros tenemos la vida por la eternidad. Si el Señor Jesús lo prometió, Él lo hace. Entonces lleve a su hijo a entender que su vida no es ahora, no es aquí nomás, sino que también hay un futuro, hay una eternidad que nos espera. ¿Sabe qué hace esto en su hijo? Le amplía la visión, la cosmovisión de su vida, y él va a entender que todo lo que haga aquí tiene una consecuencia. Va a entender que lo que está viviendo aquí puede pasar, pero ¿cómo va a pasarlo? Entonces tiene que tomar responsabilidad de sus actos y tomar un sentido de vida, es decir, una misión para vivir. Un niño que aprende a entender que no es la víctima, sino que puede ser la solución. Un niño que aprende a vivir en Cristo y a entender que Él es su Señor, Él es su Salvador, Él es su protector, pero también Él es el Dios que lo salva, va a vivir en medio de la angustia y de la situación que se presente de una manera proactiva, y va a dar soluciones más que ser parte del problema. Entonces, lleve a su niño a tener una relación personal con el Señor. Lleve a su niño a entender que la palabra es viva y eficaz. Lleve a su niño a tener una relación sana con usted. Y lleve a su niño a tener un sentido de vida, de eternidad. Esto lo he vivido en mi familia, lo puedo certificar. No solamente en mi familia nuclear, mi hermano, mis hermanos, hemos vivido para eso. Estoy dando testimonio de eso, para honrar a los niños, para bendecir a los niños y para llevar a los niños a que superen la ansiedad. Eso es lo que las iglesias hacemos, y eso es lo que podemos dar testimonio nosotros, de su testimonio vivo y eficaz, para que su niño supere la ansiedad, que él pueda estar seguro de que todo lo puede en Cristo, que lo fortalece. Dios les bendiga. Muy buenas noches, mi nombre es María Elena Suárez, soy psicóloga egresada de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy quiero hablar con ustedes de un tema muy importante, y es cómo ayudar a los niños y niñas a controlar la ansiedad. Y para eso debemos partir de un principio muy importante, y es que los padres son los modelos a seguir por sus hijos. Es por ello que las conductas que tienen frente a los niños en determinadas situaciones son las que los niños suelen adoptar para enfrentar o para reaccionar ante determinada situación. De ahí es la importancia de que como padres debemos tener un comportamiento adecuado frente a nuestros hijos. Y es que en esta época de aislamiento que estamos viviendo, donde estamos haciendo todo desde la casa, donde convivimos las 24 horas del día con nuestros hijos, es donde ellos nos están viendo a nosotros en nuestra naturaleza pura, donde ellos pueden ver cómo reacciona mamá y papá frente a determinada situación, si mamá está alegre, si mamá está triste, si mamá está estresada. Entonces de ahí es donde debemos empezar a trabajar y a dar un buen ejemplo a nuestros hijos para que ellos aprendan algo que se llama la resiliencia, y es la capacidad que tenemos todos de sobreponernos a las diferentes adversidades que se nos presenten en la vida. Entonces, esta época de aislamiento que vivimos, tenemos dos formas de afrontarlas. De una forma negativa, y es pensando o asumiendo que es un encierro, pensando que perdimos la libertad, que perdimos la capacidad de decisión, o de una forma positiva, y es reconociendo que estas decisiones son una forma de protegernos a nosotros mismos y a las personas que amamos, asumiendo que es un comportamiento que está siendo responsable socialmente y que es por el bien común. Además, pensando que es una oportunidad que tenemos para dedicarnos tiempo para nosotros mismos, dedicar tiempo para compartir con nuestras familias con las que vivimos, y para hacer las cosas con más calma, y para tal vez realizar proyectos que no habíamos empezado o que habíamos aplazado por falta de tiempo.
Vamos a hablar ahora de cómo actuar, de cómo ayudarle a nuestros niños a enfrentar o a controlar la ansiedad. Y es importante tener en cuenta que la mejor forma de proteger y cuidar a los niños es a partir de la responsabilidad que como adultos tenemos frente a nuestra propia salud. Por ejemplo, yo no le puedo hablar a mi hijo de cuidarse, de usar el tapabocas, de lavarse las manos, si yo cuando salgo no lo uso o cuando llego no me lavo las manos. También es importante recalcar que los niños perciben claramente cuando como adultos nos encontramos preocupados. Por ello es necesario hablar con calma y transmitir tranquilidad a los niños. Entonces yo no puedo pedirle a mi niño tranquilidad cuando yo estoy desesperada, cuando yo estoy angustiada, y eso es lo que mi hijo está percibiendo de mí. Entonces eso es lo que él va a hacer cuando se enfrente a una situación. Es importante hablarle a los niños con sinceridad, no ocultar información vital, corregir ideas erróneas, responder a las dudas, temores y las manifestaciones conductuales que ellos tienen. Entonces, yo no puedo decirle a mi hijo, no papito tranquilo, esto no es grave, cuando él me ve a mí hablar por teléfono y decirle a mi hermana o decirle a una amiga, no, es que este virus le dio a mi abuela y no se va a morir. No puedo hacer eso, tengo que ser consecuente y coherente con lo que le hablo a mi hijo, con lo que le digo y con lo que yo hago. Entonces, para ello se recomienda brindarle seguridad y confianza a los niños en que esta problemática, algo que es importante y es no mentir, es no decirle a los niños, no mi amor, esto se va a terminar en un mes, pasa el mes y no se termina, entonces ¿qué vamos a quedar con nuestros hijos? Que le faltamos a la verdad. Entonces, por eso es, si ellos nos preguntan ¿cuándo termina esto? Sentarnos y decirles y hablarles con la verdad, y es, no sabemos cuándo se va a terminar esto. Le podemos decirles, se está abordando de una manera adecuada, que se puede solucionar, pero la fecha exacta no la sabemos. Los niños realizan preguntas a las cuales no podemos dar una respuesta desde el desconocimiento. Si no sabemos la respuesta, debemos buscar la información de una fuente veraz, ser claros, usar un lenguaje sencillo con ellos. Se aconseja a los padres utilizar fuentes de información confiables. Recuerden, confiables es un periódico de circulación nacional, por ejemplo, fuentes como la OMS, periódicos regionales conocidos, para no consultar páginas en Facebook o en Google, porque a veces tienen información que no se acerca a la verdad. Es importante brindarles a los niños el tiempo necesario para que los niños nos manifiesten, para que los niños compartan sus propios temores. Una forma de afrontar esos temores con los niños es proporcionarles algún grado de control sobre la situación. Por ejemplo, induciendo a ciertas pautas de comportamiento que exige la situación, como por ejemplo, lavarse las manos, usar el tapabocas, no tocarse los ojos. ¿Con qué intención hacemos eso? Hay que explicarle al niño. Con la intención de evitar el contagio. También puede un adulto, por ejemplo, hablar de una situación, de algún temor que él tenga, de una manera muy sencilla, para que el niño entienda que es normal que nos podamos sentir angustiados frente a determinadas situaciones, que no siempre tenemos que estar todo el tiempo en control, que en algún momento podemos tener angustia y que es normal, que lo normal no es quedarnos en ella, sino tratar de superarla. Entonces ahora aquí voy a darles unos tipsitos o unas recomendaciones cómo ayudar a los niños a que no caigamos o a que controlemos la ansiedad en ellos. Por ejemplo, el primer punto es mantener las rutinas. ¿Qué mantener? ¿Cuáles rutinas? Entonces, por ejemplo, ayudar a los niños a cumplir su horario de clase. Ahora estamos viendo clases desde la casa. Entonces, los niños entraban, digamos que normalmente a las 7 de la mañana. Pues que a las 7 de la mañana en la casa reciban su clase. Que se tomen un tiempo para el descanso normal, que puedan tener, digamos, en 2 horas de clase y media hora de descanso, para que ellos puedan tomar un refrigerio, puedan levantarse, puedan estirarse, puedan descansar sus ojos. Compartir en familia. Por ejemplo, establecer espacios para la toma de los alimentos en familia, o sea, que todos nos sentemos a la misma hora a desayunar, a almorzar y a comer. Para con esto ayudarle a los niños a que no se descontrolen en los tiempos de la alimentación y no empiecen a tener problemas digestivos, gastritis, etc. Destinar un tiempo para realizar actividades de esparcimiento con los niños. Por ejemplo,
jugar, digamos que un juego de mesa, está el dominó, está el parqués, está el stop, el triqui o cualquier juego que ustedes en la casa tengan disponible. También realizar juegos de movimiento, por ejemplo, que jugar a la gallinita ciega, por ejemplo, hacer esas mímicas para adivinar qué canción o qué película estamos hablando. Realizar actividades dentro de la casa, actividades físicas, por ejemplo, podemos hacer una actividad de sentadillas, de saltar el lazo. También podemos hacer actividades de leer cuentos, de dibujar, de pintar, de colorear. Dedicar un tiempo para hablar con nuestros hijos, por ejemplo, sobre las cosas que les gustan a ustedes, las que les gustan a ellos, los que ellos quieren ser cuando sean grandes, los lugares que les gustaría visitar, entre otras cosas que a los niños también les interesa contar, expresar. Enseñar y aprender cosas nuevas. Por ejemplo, podemos enseñarle a los niños las labores de la casa. Podemos enseñarle cómo hacer un arroz, cómo limpiar la casa, cómo se barre, cómo se trapea, que laven alguna ropa de ellos, que eso les ayude a ellos a sentirse que están siendo útiles dentro del hogar, que sirven en la casa y eso los ayuda a distraerse de pensamientos, de ideas que van rondando en su cabeza, o también les ayuda a evitar que pasen mucho tiempo frente al computador, frente a la tableta, frente al televisor, que eso tampoco es aconsejable que pasen demasiado tiempo frente a esto. Pueden también, otro recurso que tienen es buscar tutoriales en internet o libros en internet para que ellos aprendan a hacer cosas que les gustaría, como preparar un nuevo plato, cómo hacer un postre que a ellos les gusta tanto, tocar un instrumento, pintar, bailar, aprender un nuevo idioma que a él le guste, que él quiera, y utilizar los recursos que se tengan en la casa. Un tiempo personal. Ese tiempo personal, ¿en qué consiste? Es en dejarle un espacio para que tengamos cada uno. A veces es bueno que los niños se aburran, a veces no es necesario tenerlos ocupados todo el tiempo. Es bueno dejarlos que ellos tengan un momento de aburrimiento, porque eso les ayuda a desarrollar en ellos creatividad, en decir, bueno, ¿yo qué más puedo hacer para entretenerme, para quitarme este aburrimiento? Entonces a veces no es bueno que les ocupemos toda la agenda. Hay que dejarle un espacio para que tengan un momento como de pensar, de relajarse, de aburrirse, que también es bueno. Realizar actividades que a ellos, permitirles realizar actividades que a ellos les gusten, música, cantar, bailar, dibujar. Otra cosa que también es muy importante y es permitirles en un día a la semana o 2 días a la semana, el que ellos puedan comunicarse con sus amigos, con sus compañeros de clase, que puedan llamarlos, que puedan hablar con sus abuelos, con sus tíos, con sus primos, que esto les sirve a ellos para también no perder ese contacto social que se tiene con la otra persona. También se pueden hacer, ahora hay muchos recursos, muchas plataformas que permiten hacer videollamadas grupales. Por ejemplo, está el Zoom, está el Google Meet, está el WhatsApp, que permite reunirnos con varias personas al mismo tiempo y poder hablar y contar cosas que para ellos son importantes, que ellos les permite cambiar de, pues no solamente estar con nosotros, sino ver otras personas diferentes que hace mucho tiempo no veían. Entonces permítale a los niños poder comunicarse, poder hablar con ellos, hacer videitos, escribir cartas, que eso les ayudan a ellos también a expresar y a verbalizar lo que ellos sienten. Un tipcito para que, pues como para aplicar todo esto que le dije, y es: créense en un cronograma. Lo crean junto con mamá, papá y los hijos, donde se van a anotar unas actividades que van a desarrollar durante la semana. Entonces lo pegamos en un lugar visible, donde el niño todos los días que va desarrollando esa actividad puede ir y chulearla, y ir y anotar que ya esa la realizó, que eso le ayuda a ellos también a, en cierta forma, tener control sobre lo que están realizando y lo que van a realizar. Otro tipcito, y es cuando de pronto por alguna razón el niño está en una crisis de ansiedad, y es una técnica de respiración que se llama 4x4. ¿En qué consiste esta técnica? Y es que yo me tomo 4 segundos para inhalar, lo retengo 4 segundos y lo suelto en 4 segundos. Esto ayuda a que el niño se relaje, se tranquilice, y no solamente el niño, sino que también usted como adulto en algún momento va a poder tener alguna crisis y la puede también aplicar para usted, porque sería muy útil. Espero que estos tips les ayuden a
hacer un poco más llevadera esta situación, y esperamos y confiamos que en el Señor que todo esto pronto tenga solución. Que Dios los bendiga.